Buenas noches, estimado profesor. Sigo con la sustentación del mapa conceptual. En el mapa conceptual tenemos acá en la parte de arriba nuestro encabezado: historia de la humanidad, pues en perspectiva de la revolución industrial. Voy a cada una de sus ramas las voy a explicar. Entonces, inicia en el periodo paleolítico, el periodo más largo de la historia de la humanidad, también llamado Edad de Piedra, donde los primeros homónidos empezaron a explorar el mundo. Salen dos ramas, donde están invenciones, que son todos los inventos que hicieron ellos, y lo que lograron. Entonces, aprender a tallar sus propios utensilios. Les apoyó un gran avance en la cacería. Las primeras herramientas fueron hechas en piedra y eran rústicas. Aprendieron a domesticar el fuego, frotando algunos materiales, y así cocieron sus alimentos y evitaron algunas enfermedades. En la subsistencia, subsistían por la cacería y la recolección de algunos alimentos silvestres, que eran su principal fuente de alimento. Por eso eran nómadas y tenían que caminar largas distancias en busca de alimento, lo cual les obligaba a mudarse constantemente a sitios donde hubieran alimentos. Seguimos con la segunda rama, que es el periodo neolítico, que corresponde a 10.000 a.C. Fue el periodo donde el ser humano avanza por primera vez como civilización. Invenciones: mejor tallaje de herramientas en piedra, como herramientas agrícolas, herramientas de cacería y los primeros escritos. Subsistencia: aprendieron a fabricar sus propios alimentos por medio del descubrimiento de la agricultura. Y también aprendieron a domesticar algunos animales como el cerdo, por lo cual al unir estas dos, ya no necesitaron migrar a otras tierras por comida y se convirtieron en sedentarios. Ya no era necesario caminar, porque ya tenían demasiada comida, por lo cual obtuvieron abundancia de alimentos, donde vinieron los robos de comida por cuenta de las personas que no sabían labrar la tierra. Por eso fue necesario la creación de estados ejércitos, que fueron jerarquías. Se establecieron las primeras jerarquías en este periodo. Entonces también se crearon los primeros comercios, donde funcionaba el trueque. Seguimos con la Edad Media. En el siglo XV fue una época donde la religión católica tomó el poder político, por lo cual es formada la aristocracia. También fue la época donde surgió el Renacimiento, el cual se enfocó en las artes, como la música, la pintura y las letras. En 1760 comienza la primera revolución industrial, época donde Inglaterra cambia la producción manual por una industrializada. Todo esto se dio porque un año antes hicieron un cambio en la metodología del gobierno, y proceden a generar las primeras escuelas de formación de la época. Entonces se crean las primeras máquinas, lo cual causa productos a bajo costo y el desempleo de algunas profesiones existentes para la época. Entonces las personas que tenían ciertos empleos
fueron reemplazadas por máquinas. Entonces las personas se ven obligadas a aprender a usar las máquinas para ser contratadas en las diferentes industrias. Contratadas por la burguesía, que era en su momento el estatus más alto en la sociedad, que ya más adelante hablaré. Entonces hacen que las personas migren a ciudades a buscar empleos y oportunidades. Se crea un éxodo de migración de la gente que está en el campo a las grandes ciudades, lo cual hace que las ciudades también progresen, creen mejores sistemas de alcantarillado, creen nuevos sistemas también en cuanto a murallas. Entonces sus crean la producción en serie. Por esto mejoran la calidad de vida. Al principio no fue así, realmente al principio en la primera revolución industrial las personas sufrieron mucho de enfermedades. Fue hasta que se inventaron la primera vacuna contra la viruela. Por esto pues la calidad de vida sube y también la esperanza de vida sube de 35 a 50 años. Se crea la producción en serie y se crea la sociedad burguesa y el proletariado. Como lo expliqué en el video anterior, la burguesía era el estatus social más alto, donde las personas invertían. De hecho, era como los hijos de los hijos de los hijos. Y el proletariado eran las personas que sostenían a los burgueses y eran explotadas al principio. Seguimos con la segunda revolución industrial, que comenzó a partir de 1860. La segunda revolución fue una época donde se implementó las cadenas de montaje gracias a Henry Ford. Se descubren las funcionalidades de la electricidad, lo cual permitió la creación de nuevos inventos como el telégrafo, la bombilla, el alternador y el motor de combustión interna. Para la época, la electricidad simplemente era una atracción, porque veían que una chispa pasaba de un material a otro, pero realmente no sabían su utilidad, no habían descubierto su utilidad. Y ya después de ciertos experimentos se logró usar la electricidad. Entonces hicieron baterías en los cuales almacenaban la energía, que pues en su momento la persona que estaba haciendo el experimento le pegó un buen susto. En el siglo XIX comienza la tercera revolución industrial. Fue época donde se crea la producción individualizada, la cual permite a los consumidores elegir un artículo con algunas características especiales y un importante avance en la electrónica al crear la corriente continua. Los aparatos que tenemos en la actualidad, la mayoría, funcionan con corriente continua, como los televisores, los radios, los fonógrafos. Bueno, el fonógrafo ya no existe, pero en su momento fue también. Los rayos X se inventaron en esa época la turbina, y posterior a eso pues el avión. También aquí me faltó colocar, pero el motor a combustión interna también estuvo entre esas invenciones. En la actualidad estamos en la cuarta revolución industrial. También llamada Industria 4.0.
donde los desarrolladores tecnológicos van de la mano con electrónica y otras áreas del conocimiento. En la actualidad hay sensores creados especialmente para hacer funcionalidades muy precisas. Tan es así que hay un sensor que detecta con mayor precisión los olores mejor que el ser humano con la nariz. Entonces tenemos cantidad de sensores actuadores que permiten que con otras áreas del conocimiento como la mecánica, pues incluida también la parte física y química, se dé la llamada industria 4.0, lo cual consiste en la automatización total de la industria, donde las máquinas son convertidas en robots dotados con inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial últimamente viene apoyada también por cámaras donde un software es capaz de identificar elementos en un plano. Entonces han hecho cantidad de experimentos y muy geniales. En algún momento tuve la oportunidad de hacer uno de estos, ya que soy tecnólogo en electrónica, entonces pues conozco algo de la electricidad y de la electrónica. Entonces, lo cual busca que las tareas de alto riesgo no se exponga a la vida humana. Entonces, digamos, trabajos en alturas, trabajos donde la parte química, los ácidos son muy fuertes, que podrían dañar al ser humano, el organismo que tenemos, es reemplazado necesariamente por un robot. Entonces reemplaza el trabajo del ser humano para buscar mayor exactitud y precisión en las tareas cotidianas e industriales. En la actualidad vemos que hay empresas que fabrican automóviles. Hay una de muy gran avance que es de producción de automóviles eléctricos, Tesla, donde la exactitud y la precisión en esas tareas industriales, o sea, de la mano con la industria 4.0, ha detectado que pues hay mucha exactitud y precisión en las tareas que esos robots hacen. Tan es así que el ser humano no es capaz de hacerlo con tanta exactitud. Entonces crea nuevamente la desaparición de algunas profesiones, como lo fue en la primera revolución industrial, donde pues en este caso los carteros, los montacarguistas, por ejemplo, de almacenamiento, van a ser reemplazados por máquinas que sean totalmente autónomas, que tengan capacidad de decidir y estén conectadas a la red, ¿no? Entonces se puedan intercomunicar entre ellas sin ningún problema, mejor de lo que lo pueden hacer los humanos. También crean nuevas profesiones basadas en programas informáticos. Hoy en día ya es muy común escuchar personas que son desarrolladores web, otras personas digamos ponen capital para crear una web y manejar su negocio virtualmente, donde se consiguen nómadas digitales debido a que solo es necesaria una conexión a internet para realizar algunos trabajos. Esto se va a ver en muy pocos años, más reflejado aún con el internet de las cosas, la domótica, donde todo va a estar conectado a la red de internet. Lo que no me imagino es conectar no sé, una licuadora a internet, pero relativamente la tecnología busca conectar absolutamente todo a internet, poderlo manejar absolutamente desde cualquier lugar, independientemente de donde estemos, el país que estemos. Siempre poder acceder a internet va a ser una de las ventajas que tengamos en el futuro, aunque algunas personas, algunos profesionales de hoy en día ya van a desaparecer esas profesiones y van a tener la necesidad de buscar una nueva profesión. Ese es el mapa conceptual que hoy sustento.
espero que